En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se rompió la unidad que había existido entre las grandes potencias durante el conflicto y se agudizaron las diferencias entre Estados Unidos y las democracias de Europa Occidental por parte, la URSS y los países de Europa de Este por la otra. Los dos superpotencias extendieron su control político sobre otros países, formándose así dos bloques: el occidental, encabezado por Estados Unidos, en el que se integraron los países pertenecientes a la OEA, Organización de Estados Americanos, Organización del Tratado del Atlántico del Norte, Organización del Tratado del Sudeste Asiático, y el bloque oriental, encabezado por la Unión Soviética y constituido por los países que en 1955 se adhirieron al Pacto de Varsovia. Las dos potencias se convirtieron en los ejes de sistemas capitalistas y socialistas, luchando por la hegemonía de sus posiciones en condiciones de paz, pero de mutua confianza, por lo que este periodo fue conocido como Guerra Fría, que se extendió durante la segunda mitad del siglo XX. El término fue acuñado en 1947 por el periodista Herbert Byers-Woodward para designar la rivalidad que desarrollaron ambos bloques en los frentes políticos, económico, propagandístico y ocasionalmente militar. Esta rivalidad ya había sido planteada por Winston Churchill durante un discurso pronunciado en 1946, en el que advirtió sobre el surgimiento de un telón de acero que se comenzaba a formar entre los bloques socialistas y capitalista. Por su parte, Andrei Ignatov, secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, en 1947 se estableció el punto de vista soviético acerca de esta naciente rivalidad al anunciar que era necesario hacer un frente que mantuviera las reglas provenientes de Moscú. Entre los acontecimientos que proporcionan el enfrentamiento de las dos potencias podemos enunciar los siguientes: el autoritario de Joseph Stalin en la URSS, la política anticomunista de Harry Truman en Estados Unidos, la presencia del Ejército Rojo de URSS en los países de su área de influencia. Durante la Guerra Fría se produjeron crisis que en algunos casos estuvieron a punto de convertirse en conflictos generalizados y en otros logrando cambios en el mundo. El periodo en que se inscribe la Guerra Fría es variable, pero en términos generales transcurre desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque socialista a finales de década de 1980. Durante ese tiempo pasó por distintas etapas que rasgos característicos como deshielos, coexistencia pacífica, tensiones y distensiones, la creación de un poco de defensa formando por 12 países occidentales y el Pacto de Varsovia, firmado por 8 países socialistas, fueron los manifestantes más evidentes del clima de mutua confianza. Durante la Guerra Fría se produjeron enfrentamientos bipolares en diferentes escenarios geográficos. Estados Unidos y la Unión Soviética intervinieron proporcionando apoyo militar y económico con la finalidad de atraer a uno o más países a sus zonas de poder y debilitar al mando contrario. Esas potencias tenían intereses económicos, políticos y geográficos en varias naciones, como Corea, Vietnam, Cuba y muchos de los países árabes. La región del Oriente Medio se convirtió en zona de disputa entre los dos bloques debido a sus riquezas naturales. Estados Unidos y la URSS estaban interesados en extender su esfera de influencia hacia estos países. Estados Unidos apoyó a Israel y la URSS al país enemigo, Egipto. La guerra de Vietnam hizo crecer la impopularidad de Estados Unidos entre los países subdesarrollados por el ejército de fuerza excesiva y poder militar y económico. En una pequeña nación, su imagen entre las grandes potencias se demacró cuando perdió la guerra y no aceptó la derrota. Por otro lado, durante la Guerra Fría, México empezó a desplomarse neutral. Recibe fuerte influencia tanto económica y comercial de Estados Unidos por su situación geográfica, lo cual impactó en las políticas públicas y económicas que siguieron los presidentes que gobernaron durante ese periodo. La política que México adoptó frente a los conflictos internacionales en general fue una política internacional de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos. El conflicto árabe-israelí. Cuando el antisemitismo se fortaleció a mediados del siglo XIX, muchos judíos consideraron necesaria la creación de un Estado independiente y Teodoro Herzl, liderado del movimiento sionista, hizo la propuesta de que el pueblo judío debía convertirse en una nación como el resto. Esta idea fue tomada por judíos dispersos por el mundo para retornar a Palestina y establecerse en la tierra de sus antepasados, a pesar de las protestas de los nacionalistas árabes. En 1920, Gran Bretaña había recibido el mandato de la Sociedad de Naciones de admirar Palestina.
Arthur James Balfour emitió la llamada Declaración Balfour, por lo que Gran Bretaña apoyaba la creación de un hogar nacional judío en Palestina, que serviría como base del Estado de Israel, pero hizo énfasis en lo que la colonización solo era posible reconociendo los derechos civiles y de propiedad del resto de la población y respetando su religión. Hubo tal disgusto entre los palestinos que se dio una rebelión en 1936 mientras aumentaba la emigración por la persecución de judíos por Hitler. Entre las decisiones más importantes de la Organización de las Naciones Unidas en 1947 destacó la división de Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, y el establecimiento de una zona internacional en Jerusalén, dando origen a uno de los más graves conflictos políticos del siglo XX. Al aplicarse la determinación de la ONU en 1948, estalló la Primera Guerra Árabe-Israelí, que terminó en armisticio un año después. Una vez que los israelíes se proporcionaron de una extensión mucho mayor de la que habían propuesto las Naciones Unidas, el mundo árabe siguió rechazando lo que consideraba la intrusión de Israel en la zona. En 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez, dando motivo a un conflicto con Israel, que se alió con Inglaterra y Francia en la llamada Segunda Guerra Árabe-Israelí, en la que ocupó la mayor parte del desierto del Sinaí. A pesar de su derrota, esta guerra propició la cohesión de los pueblos árabes y las relaciones con el mundo occidental y Oriente Próximo se empezaron a deteriorar. Para Gran Bretaña significó la pérdida de su influencia en la zona y sobrevivió un periodo de paz, interrumpiendo en 1967, con la Guerra de los 6 Días, que concluyó con la aplastante derrota de Egipto y sus aliados y dio a Israel el control de la Franja de Gaza y Sinai hasta el Canal de Suez, junto con el territorio situado en el margen occidental del río Jordán, así como los Altos de Golán. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí, también conocida como Guerra del Yom Kippur, se dio en 1973. Egipto y Siria atacaron el Canal de Suez y Golán en la intención de recuperarlo. En 1974 se estableció una zona neutral a lo largo de la margen oriental del Canal de Suez y los Altos de Golán, patrullada por fuerzas de las Naciones Unidas. Esta solución sirvió para reforzar el papel preponderante de Estados Unidos en Oriente Medio, en donde Henry Kissinger, secretario de Estado estadounidense, medio para restablecer la paz entre Israel y sus vecinos árabes. Corea. La historia de Corea se ha caracterizado por las constantes invasiones a su territorio. En el siglo XX estuvo condicionada por las relaciones entre sus poderosos vecinos, China y Rusia, pues era parte de la Unión Soviética y Japón. También por las presiones de dos potencias imperialistas, Gran Bretaña y Estados Unidos, para que abriera sus fronteras a los misioneros y a las actividades comerciales. A partir de 1905, Corea se convirtió en protectorado japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 1 millón de coreanos forzaron a combatir casi como esclavos. Tras su derrota, Japón fue obligado a retirarse de Corea, país que fue dividido en dos zonas de influencia. La Guerra de Corea, 1951 a 1953, fue el primer conflicto militar provocado por la Guerra Fría. En este se llevaron a cabo las siguientes acciones que les voy a mencionar. La invasión de Corea del Sur por Corea del Norte, con la ayuda militar y económica de la URSS. La respuesta de Corea del Sur fue apoyarse en Estados Unidos, que se sintió amenazado por el avance del comunismo. Estados Unidos invadió la península apoyado por 16 países miembros de la ONU. Llegaron hasta la frontera con China, citando a Corea del Norte. La intervención de 1 millón de efectivos del ejército chino en apoyo de Corea del Norte obligó a retroceder a las fuerzas de la ONU. Los estadounidenses iniciaron una operación por destruir las tropas chinas y norcoreanas, Operación Killer. La guerra entró en punto muerto desde mediados de 1951 hasta 1953, mientras se llevaban a cabo pláticas de paz que finalmente decidieron que la frontera se situara sobre el paralelo 38 grados. El paralelo 38 grados sirvió de frontera entre ambas zonas ocupadas. Al interior de cada zona, fuerzas políticas de cada potencia instalan instituciones que obstaculizan la unión y política. También alientan las rivalidades de cada lado al formar parte de su área de influencia capitalista o comunista. Las consecuencias de la guerra fueron las siguientes. Para Corea, la división del territorio generó un tenso clima de recelo. Para China, impidió la unificación de Corea bajo influencia estadounidense y que se enfriaran las relaciones con la URSS. Vietnam. Desde 1862, Vietnam estuvo bajo la influencia francesa, sobre todo en el sur, Cochinchina. Se unió a Camboya en 1887 y firmó la Unión Indochina, a la que se sumó Laos en 1893.
Hacia la década de 1920 dio inicio un movimiento anticolonial dirigido por el comunista Ho Chi Minh. Los rebeldes formaron la Liga por la Independencia de Vietnam, más tarde llamada Vietminh, y resistieron la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta incluyó, Ho Chi Minh proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam, pero encontró la operación del sur del país, apoyado por los franceses. Así se inició la Primera Guerra de Indochina, llamada así porque Vietnam está ubicado en la península de Indochina, de 1946 a 1954, que culminó con la derrota del sur. Esto llevó a la firma de los Acuerdos de Ginebra, en los que se dividió a Vietnam en dos países, tomando como referencia el paralelo 17. La inconformidad con esos acuerdos propició la Segunda Guerra Mundial de Indochina o Guerra de Vietnam, que se realizó en 1961 a 1975. Las fases de la guerra corresponden a las estrategias de tres gobiernos de Estados Unidos. La de Kennedy fue la Campaña Antiguerrilla, de 1961 a 1963. La de Johnson, la guerra a gran escala mediante la estrategia de bombardero, de 1963 a 1969. La de Nixon, mostrar la superioridad de tecnología de Estados Unidos mediante la utilización de sustancias químicas, de 1969 a 1974. Cuba. Como resultado de la derrota de España en la guerra contra Estados Unidos, 1898, Cuba se convirtió en protectorado estadounidense hasta 1934, lo que permitió a Estados Unidos la intervención política y militar en su territorio. El dictador Fulgencio Batista autorizó que dicho país mantuviese la hegemonía en la isla. En 1953, Fidel Castro Ruz encabezó un movimiento contra la dictadura y asaltó el cuartel Moncada, en Santiago de Cuba. La insurrección fracasó. Él y sus compañeros fueron encarcelados hasta que consiguieron una amnistía. Castro se autoexilió en México, donde empleó la Revolución cubana. Desde aquí, su grupo de revolucionarios viajó a la isla y se refugió en Sierra Maestra. Formaron un núcleo adiestrado militarmente que a principios de 1953 tomó La Habana y estableció un régimen revolucionario. La enemistad de Castro con Estados Unidos expuso al país a la influencia soviética en los ámbitos militar, económico y político, cuya resistió todas las embestidas contra su régimen, que son las siguientes: el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, la fallida invasión en la bahía de Cochinos, 1961, mediante el desembarco de exiliados cubanos en ese sitio, la crisis de los misiles situados que tuvo lugar en agosto de 1962, cuando un avión estadounidense descubrió en Cuba rampas de lanzamiento de misiles de medio y largo alcance, los cuales podían llegar a varios puntos del terreno de Estados Unidos. El descubrimiento de los misiles alarmó al gobierno estadounidense, que comenzó a ver amenazada su seguridad. Finalmente, el ministro ruso Nikita Khrushchev decidió retirar los barcos soviéticos. Este incidente llevó a las dos potencias al borde de la guerra nuclear. Afganistán. La situación geográfica de este país, ubicado en Asia Central, le permitió mantener su independencia durante el siglo XIX. Se localizaba entre los imperios ruso y británico. En 1879 pasó a manos británicas, pero solo en el papel, porque debido a la diversidad étnica y religiosa no se les fue posible tomar el control sobre los afganos. En 1919, Afganistán obtuvo su independencia. El rey Amanullah por Estados Unidos, introdujo reformas para occidentalizar al país, favorecer a la mujer, libertad en el uso de vestimenta, prohibir la poligamia e impartir educación para hombres y mujeres por igual. Las reformas no fueron aceptadas por sectores radicales, que lo obligaron a abdicar en 1929. Esto dio paso a una monarquía que se sostuvo hasta 1963. Un año más tarde se convirtió en monarquía constitucional, que duró casi 10 años. Le siguió la conformación de una república dirigida por el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que nacionalizó la industria y en 1979 entregó el poder al comunista Babrak Kemal. El país se convirtió en República Democrática de Afganistán. A partir de ese momento, la diversos grupos pelearon por el poder. Los fundamentalistas islámicos. Los muyahidín o guerreros sagrados, preparados por efectivos de Estados Unidos durante la invasión rusa. Diversas tribus que buscaron el apoyo de Estados Unidos y se ocultaron en la accidental orografía del país. India durante la Guerra Fría. Como sabemos, India se transformó en territorio libre el 15 de agosto de 1947.
El 4 de diciembre, ante la evidente constitución de los dos bloques en la política mundial, Nehru informó la siguiente asamblea constituyente a India. Hemos buscado evitar dificultades externas, pero no juntarnos con un bloque u otro. El resultado natural ha sido que nadie de estos bloques nos mira con buenos ojos. El desafío de India era doble: consolidar su independencia e insertarse en el mundo bipolar de información, defendiendo sus intereses y conservando su condición de no alineado, un sello de su política exterior y uno de los objetos emblemáticos de una posición idealista difícil de llevar adelante. En aquella época preindependiente se veía cómo los vecinos de India se transformaban en territorios independientes, de modo que ya no se podía pensar en que las relaciones internacionales de India estarían sujetas a unos pocos países a los vecinos. Se debía pensar prácticamente en cada país del mundo y considerar todas las áreas posibles de conflicto, de intercambios, intereses económicos y entre otros. Junto con tener un sentimiento de rencor o frustración histórica con la Gran Bretaña, en India hubo en esta época una cierta simpatía por Estados Unidos. El Congreso indio llegó a aprobar una resolución a favor de todos quienes tuvieran una lucha en contra del imperialismo y miraran a favor de aquellas naciones que levantan sus voces en su contra. Además de tener una posición en contra del imperialismo de carácter capitalista, el Congreso indio condenó y se volvió opositor del fascismo en su sentido más amplio. Incluso organizó una referente a favor de las republicaciones españolas y de los etíopes, después de la iniciada de la guerra civil y la invasión italiana, respectivamente. Lo mismo hizo a raíz de la agresión japonesa a China y mostró preocupación cuando Alemania invadió Checoslovaquia. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el Partido del Congreso hizo una nueva resolución, renovando su compromiso con la paz y rechazando el escenario bélico descrito como anarquía internacional, donde triunfa la violencia brutal y florece descontrolada. Guerra Fría en Nicaragua. Ojalá no volviera a suceder, pero si aquí hubiera la facilidad de conseguir 4.000 fusiles, lo volveríamos a tomar. Faltan armas y nos sobra gente. Nos prometieron democracia, salud, educación y hoy tenemos 520 muertos del contra por el Frente Sandinista, FSLN, o miembros del ejército que ponen mochilas bomba. Dice El Mundo Enrique Zelaya, llamado en los tiempos de la Guerra Civil de Nicaragua Dr. Henry y el hoy líder de la resistencia, contra, que en los años 80 se enfrentó al FSLN en una guerra que acabó en 1990 con más de 30.000 muertos. O nos devuelven la democracia o nos devuelven las armas, advierte poco después ante todos los medios de comunicación. Ellos, los opositores, siguen sumando cadáveres, denuncian Zelaya, que el día siguiente de las pasadas elecciones generales del 6 de noviembre partió junto a otros dirigiéndose del ilegalizado grupo opositor llamado Frente Amplio por la Democracia FAED a enterrar a 3 compañeros más. Han matado a 3 personas cercanas y vamos a acudir al entierro, explica Violeta Granera, líder de la FAD. El peligroso hoy latente en Nicaragua radica en los últimos acontecimientos nacionales e internacionales, que pueden dar un giro de nuevo a lo hoy fácil democracia nicaragüense y devolver la lucha armada al país, la ilegalización de los grupos opositores al gobierno y la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. En las expuestas montañas de la zona norte de Nicaragua, Caribe Norte, hay desde 2010 constantes informes de pequeños grupos rearmados que se oponen al régimen de Ortega y que están dispuestos a volver a la lucha. Un gobierno formado por un amplio espectro ideológico con presencia socialdemócrata, socialista, marxista-leninista y con una gran influencia de la ideología de la liberación, trató de introducir reformas en los aspectos socioeconómicos y políticos del Estado nicaragüense, tratando además los problemas relativos a la sanidad, la educación y reparto de la tierra que el país sufría. Dichas reformas lograron avances significativos y reconocidos internacionalmente. La oposición armada fue organizada por los Estados Unidos, que formó la llamada Contra, hundió al país en una guerra civil y produjo una presión sobre en todos los campos posibles. Esto, junto con diversos errores del gobierno, achacables a la inexperiencia de los sandinistas, llevó a Nicaragua a una posición económica crítica y social inasumible, lo causó que el FSLN perdiera las elecciones de febrero de 1990 frente a la Unión Nacional Opositora.
La segunda intervención de Estados Unidos en Nicaragua termina en 1933, cuando gana las elecciones el Partido Liberal encabezado por Juan Bautista Sacasa. El 1 de enero de 1933 ya no había ningún soldado estadounidense en suelo nicaragüense, pero en 1930 los Estados Unidos habían formado un cuerpo propio de seguridad, la Guardia Nacional, a cuyo frente quedó a la salida de los soldados de Estados Unidos. Anastasio Somoza García, hombre de confianza de Washington, el 21 de febrero de 1934 el coronel del ejército estadounidense Elias Riggs, respaldado por Somoza utilizando a la guerra nacional, asesina al general Augusto César Sandino, quien había luchado contra la intervención estadounidense y había sido el líder indiscutible de la oposición a esa intervención. El cadáver de Sandidato fue sepultado por los militares de Somoza y hasta el día de hoy se desconoce el paradero de sus restos. Ese fue el primer acto de una serie que llevaron a Somoza con apoyo de Estados Unidos. Se elegiría presidente de Nicaragua en 1936. Con ello se marcó el comienzo de una dictadura familiar de la familia Somoza, que, apoya por Estados Unidos y auspiciando sus intereses, se instauró en el país.